Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vivo de este domingo, mezcla entre calor y lluvia por estas latitudes. Bienvenidos, buenas, buenas, bienvenidos. Hola David, hola Marilú, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos. Hola Yani, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué lindo esta comunidad mágica. Lifa Rizabalaga, Lifa Riza. Buenas tardes, buenas tardes. Doctora Analía Rodríguez, ¿cómo estás Analía? Hola. Beatriz, hola Beatriz. Hi, Beatriz. Quero, hola, ¿cómo estás? Angie, Ángel, hola Ángel, ¿cómo están? Buenas tardes, de donde quiera que estén mirando. Bienvenidos, bienvenidos. Cecilia Gre, qué lindo Ceci, bienvenido Cecilia. Cristina, hola Cristina, Stefanovic, bienvenido David. ¿Cuál será el tema de hoy? Pregunta David. Hoy vamos a hablar sobre la mente inconsciente. Hola, buenas tardes, Nora de Avellaneda. ¿Cómo están? Around. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la comunidad mágica, bienvenidos. Pablo, bienvenidos a la comunidad mágica de todos los domingos. Mary, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, como siempre les digo, escríbanme ahí, pónganme desde dónde están participando de esta comunidad mágica, que siempre me gusta saber por dónde están, desde dónde están mirando, como siempre les digo, esta maravilla que nos da la tecnología, ¿no? De poder estar juntos todos los domingos. Bueno, como le decía David, y como algunos debe haber visto ahí en el reel que subí, vamos a hablar sobre la mente inconsciente. Y este es un tema importante porque es un tema que, por supuesto, tiene mucho que ver con todos nosotros, ¿no? Dice Carolina de España. Hola Carolina de España. Bueno, ahora en febrero me voy a España, así que estaré transmitiendo desde allí. Mary de Buenos Aires, hola, saluditos. Sí, me voy en febrero, fines de febrero hasta mitad de marzo. Voy a España porque todos los años siempre trato de, bueno, con el tema de la pandemia estuvo medio, no pude hacerlo, pero todos los años siempre hago viajes con los alumnos de alquimia, alumnos de magia. Siempre hacemos viajes a Europa, para ver diferentes símbolos que existen por aquellos lados. Y bueno, y justo voy ahora en febrero para encontrarme con unos amigos allá en España para hacer un recorrido y luego en septiembre llevar a los alumnos en un buen itinerario de viaje de estudio, porque es todo de estudio, ¿no? Estudiar los símbolos, las culturas y los símbolos antiguos que existen en tantos lugares que existen en Europa. Bien. Dice Raúl, marzo se viene a Colombia, Cartagena. Ay, qué lindo estaría. Además no conozco, estaría muy lindo poder ir para aquellos lados también. Bueno, dice Caro, te espero. Ah, qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias. Bueno, como les decía, vamos a hablar sobre la mente inconsciente. Esta mente inconsciente es realmente un tema fascinante para nosotros porque en realidad nuestra mente inconsciente tiene el 95% de nuestras decisiones y de toda nuestra humanidad. Ustedes fíjense que si será importante esa mente inconsciente, que en realidad mueve todo nuestro organismo, toda nuestra biología, todo nuestro psiquismo.
Fíjense que nosotros no tenemos que ponernos a pensar que nuestro corazón funcione, que funcionan nuestros pulmones, si está funcionando el hígado. Nosotros no tenemos que pensar nada de eso. Y es porque todo ese mundo inconsciente maneja toda nuestra biología y nuestro psiquismo. Y eso es importantísimo para nosotros, porque no solo entender cómo se mueve esa mente inconsciente, no solo nos permite a nosotros darnos cuenta de la maravilla de nuestra humanidad, sino que también nos da la oportunidad de poder interactuar con ella y cambiar algunas cosas que nosotros queremos cambiar para que luego se manifiesten en nuestra vida. Por eso, cuando la gente habla de manifestaciones en la vida, de creación de cosas, de manifestar lo que uno quiere, de hacer que las cosas sucedan, ¿qué es lo que hace la gente? La gente, bueno, hace cientos de cosas, ¿no? Pero repite, hace símbolos, hace actos. Todas esas cosas son para que la mente inconsciente actúe. Por eso en alquimia siempre se dice, ¿quién es un alquimista? Un alquimista es aquel que es inconscientemente alquimista. ¿Qué significa eso? ¿Significa inconscientemente, o sea, que no sabe que es alquimista? No. Significa que la mente inconsciente ya asumió, se dio cuenta, dio el ok y empezó a mover todo el engranaje de nuestra humanidad. Por eso, entender la mente inconsciente, o por lo menos medianamente entender, porque también tenemos que ser conscientes de una cosa. Es muy compleja nuestra humanidad. Fíjense que tantas veces nosotros decimos, bueno, nosotros o otras personas, ¿no? Que estamos aburridos, estamos o deprimidos. Y Facundo Cabral, un gran cantautor argentino, él siempre decía, no estás aburrido, estás distraído de la vida que te rodea. Y yo le agregaría, y de la vida que está dentro de ti. Porque fíjense que nuestra humanidad tiene cientos de misterios. Nosotros muchas veces queremos saber los misterios de la naturaleza, del mar, de los espíritus vinculados a la naturaleza, pero no nos damos cuenta que nuestra humanidad tiene un misterio increíble. Nosotros somos muy misteriosos, ¿eh? Los seres humanos somos sumamente misteriosos. Los seres humanos tenemos y hacemos cosas que ni siquiera somos conscientes de que las hacemos. Y fíjense, Freud decía, los accidentes son actos fallidos del inconsciente. Lo que nosotros decimos, ay, por accidente se me cayó eso, ay, por accidente dije a tal persona tal cosa y que no la quería decir, se me escapó. Y enseguida decimos, me traicionó el subconsciente o me traicionó el inconsciente, decimos, ¿no? Cuando le decimos algo, o decimos algo sin pensar, ¿no? Sin pensar. Es que nuestra mente inconsciente maneja el 95% de todo lo que nosotros hacemos, de todas nuestras decisiones. Es él, esa parte nuestra es la que toma todas las decisiones. ¿Y saben lo más interesante de todo esto? Que ese 95% en realidad es el que tiene nuestra espiritualidad. Cuando la persona empieza a ingresar en el camino místico, en el camino espiritual, o empieza a conocerse a sí mismo y empieza a hacer su proceso mágico, alquímico, esotérico, etcétera, etcétera, uno dice, bueno, hay que entrar dentro nuestro, ¿no? Hay que entrar dentro nuestro. Y hay que buscar dentro nuestro. Y habría que preguntar, ¿qué es lo que hay que buscar? Y entonces uno dice, bueno, hay que buscarse a sí mismo, hay que conocerse a sí mismo. Pero ¿qué es lo que hay que conocer de sí mismo? Hay que conocer de sí mismo lo que ya sé,
cómo soy, lo que me gusta, el tipo de personalidad que tengo, cuáles son, qué colores me gusta, cuáles son mis comidas favoritas. Bueno, en fin, ¿eso es lo que hay que buscar? No, lo que hay que buscar es lo que no conozco. Y lo que no conozco está en la mente inconsciente. La espiritualidad está ahí. Nuestras capacidades están ahí. Nuestros poderes están ahí. Porque entender cómo funciona el inconsciente nos puede ayudar a nosotros a cambiar, a reprogramar creencias, hábitos, a conectarnos con nosotros mismos desde otro punto. Por eso muchas veces funciona muy bien, por ejemplo, la hipnosis, porque la hipnosis lo que hace es reprograma, ingresa a ese otro estado mental que nosotros tenemos. Pero para poder primero entender esa mente inconsciente, nosotros tenemos que comprender esto. Nuestra mente consciente, ¿se acuerdan que siempre hablamos en los vivos, cuando hablamos de los espíritus y todo eso, siempre hablamos de frecuencia? ¿Se acuerdan que siempre hablamos de frecuencia? Para poder entender la diferencia entre los seres humanos, la diferencia entre el mundo de la materia y el mundo de los espíritus, la diferencia entre la mente consciente y la mente inconsciente, tenemos que verlo todo en grado de frecuencia y vibración. Frecuencia, energía y vibración. Entonces, ¿qué diferencia la materia, el mundo material del mundo espiritual? La frecuencia, la energía y la vibración. ¿Qué diferencia a una persona de otra? La frecuencia en la que vive, la energía y la vibración. Y así con todo. Nuestra mente consciente tiene una frecuencia, una energía y una vibración. Nuestra mente inconsciente tiene otra frecuencia, otra energía y otra vibración. Y así, entre un mundo y otro, entre el consciente y el inconsciente, nosotros vivimos. Nosotros vamos desarrollando nuestra vida. Y muchas veces las personas, de forma consciente, quieren salir adelante. Y tienen sus metas programadas y quieren salir adelante y ponen su esfuerzo y ponen su mentalidad, ponen sus ganas, planifican y quieren salir adelante. Y las cosas se les traban, las cosas se les complica y cuando están por llegar a la meta, de repente ahí surge algo, pasa algo y eso se cae como si fuera un castillo de naipes. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué está pasando ahí? Nosotros decimos, bueno, la persona se sabotea. La persona sabotea su éxito. La persona, ese síndrome del impostor que normalmente se le dice en psicología, ¿no? La persona sabotea su propio avance, sabotea sus propias metas, su propio destino. Y uno puede pensar, pero ¿cómo puede ser que se sabotee a sí mismo? ¿Cómo puede ser que... Y si hablamos con la persona te va a decir, no, pero no, es imposible. Si yo pongo todas las ganas, yo pongo toda la fuerza, yo hago todo lo posible para que esto salga. Pero siempre pasa lo mismo. ¿Qué está sucediendo ahí? Es su otra parte, su mente inconsciente, la que está tomando el control de su vida. ¿Y por qué sabotea? Y sabotea porque la persona tiene creencias muy arraigadas. Y a veces son creencias que, por supuesto, tienen mucho que ver con lo familiar. Pero a veces son creencias también que fueron puestas o impuestas por aquellas personas que los estuvieron educando. Por ejemplo, imagínense ese niño o esa niña que está en segundo, en tercero de escuela, un niño pequeño de unos 7, 8 años. Y la maestra
lo trata mal y le dice que no es capaz, que las cosas le están saliendo mal, que es así, es asá, ese niño recepciona todas esas cosas. Recepciona eso. Y esas cosas que va recepcionando, las recepciona ¿por qué? ¿Porque es niño? Sí, por supuesto, porque es niño también y no tiene la capacidad de discernir, pero la recepciona porque tendemos a aceptar aquello que nos dicen las personas que nosotros consideramos personas de poder. Para el niño, el padre, la madre, los maestros son personas de poder. Y a esas personas nosotros le creemos cuando niños. Entonces, ¿contra qué estamos batallando ahí en ese momento? Con nuestra mente inconsciente que recibió esa información, la guardó y actúa en consecuencia. Porque si esa persona de poder, esa persona que considero que tenía la razón porque era un adulto y porque obviamente tenía un cargo y obviamente siendo niño entiendo que esa persona sabe lo que está diciendo, entonces la mente inconsciente recepciona eso como una verdad y actúa en consecuencia. Entonces cuando la persona ya es grande y quiere volver a hacer cosas para poder tener éxito, desarrollarse en su vida, la mente inconsciente sabotea todos sus logros. ¿Por qué? Porque vuelve una y otra vez a traerle esa información, a decirle sí, pero no. Sí, pero no. Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Cuando nosotros desde la espiritualidad decimos que uno tiene que aprender, que uno tiene que crecer, que uno tiene que desarrollarse, que tiene que evolucionar, sí, es cierto, pero primero hay que desaprender. Hay que desaprender aquello que nos enseñaron mal. Y esto es una cadena, tampoco podemos tirarle el fardo, las culpas a los profesores, a las maestras, a los padres, etcétera, etcétera, porque si somos niños, esas cosas, sucedieron, pero ahora somos adultos y como adultos tenemos que resolverlo nosotros mismos. Y ahí es donde nos encontramos con el problema. Porque aprender muchas veces es fácil. Mediante la repetición, mediante la atención, mediante la práctica, una y otra vez, logro dominar algo, lo que sea. El problema es desaprender eso o aprenderlo bien. Por eso siempre se dice que si uno quiere aprender un oficio, tiene que aprenderlo bien de primera. Porque después es muy difícil sacar las malas mañas para después aprenderlo bien. Y ahí es donde surge todo el problema de la humanidad. En aprender a desaprender aquello que el niño aprendió y dio como cierto. Y lo tomó como verdadero. Y como lo tomó como verdadero, es una verdad absoluta para su mundo interno. Y esa verdad absoluta es la que plasma la mente inconsciente en el mundo. Entonces, entender cómo funciona nuestra mente inconsciente es la parte más importante de todo esto. Porque eso puede ayudarnos, como les decía, a cambiar creencias, a cambiar hábitos, a conectarnos con nosotros mismos y a tener una mejor calidad de vida. Fíjense que muchas veces la gente siempre batalla contra determinadas cosas, que en realidad, con alguna diferencia, son muy parecidas o iguales para todos los seres humanos. Como por ejemplo, batalla contra las creencias de carencia, batalla contra las creencias sobre el amor, las creencias sobre el merecimiento,
¿no? Batalla contra todas esas cosas. Como dice la canción, salud, dinero y amor, ¿no? Los problemas de la humanidad. O tiene problemas de salud, o tiene problemas de dinero, o tiene problemas de amor, o tiene los tres, ¿no? Los problemas de toda la humanidad, todos los seres humanos en realidad, ya seamos diferentes por nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra forma de ser, pero en realidad la base de nuestra humanidad es igual. O padecemos por salud, dinero o amor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están mostrándonos ahí nuestras creencias? Nuestras creencias nos están mostrando cómo verdaderamente somos. Y ahí es donde nosotros tendríamos que empezar a preguntarnos, ¿qué creo yo sobre el dinero? ¿Es bueno o es malo? Fíjense qué interesante. Cuando éramos niños, quizás les debe haber pasado, cuando eran niños y tocaban dinero, nuestros padres decían, anda a lavarte las manos que eso está sucio. O tocaste dinero, no vayas a agarrar y ir a comer que tenés las manos sucias, ¿no? Bien, hoy somos grandes y entendemos que, por supuesto, ese billete o esa moneda pasó por muchas manos y obviamente tenemos que lavarnos las manos porque pasó por muchas manos, pero no quiere decir que eso es sucio. Pero así lo recepciona el niño. Entonces el niño toma para sí eso de decir, no, esto es sucio, y si por ende, si es sucio, lo tengo que dejar. Y ahí nosotros, como adultos, nos vamos criando con eso, que el dinero es sucio. Pero aparte, nos decían también otra cosa. Capaz que les debe haber pasado. En mi barrio, por ejemplo, aparecía alguien que tenía un auto, porque hubo ahora, bueno, por ejemplo, normalmente cualquier persona puede comprarse su autito, pero cuando yo era chica, estamos hablando hace 55 años atrás, no cualquiera podía tener su auto. Y aquel que tenía auto, igual que aquel que tenía teléfono, era como, el rico, riquísimo del barrio. Y yo recuerdo que había como, los adultos siempre estaban diciendo algo. ¡Ja! Mira, aquel se compró auto. ¿Quién sabe en lo que andará? Mira, se compró tal cosa. ¿Quién sabe en lo que andará? Este debe andar en alguna joda, decía. Tal cual. En algo andan, decían, dice Taller Andovimoni. Tal cual, tal cual. ¿Qué nos quedaba a nosotros de niños? ¿Ser rico es malo? ¿Tener dinero es malo? Porque, sin lugar a dudas, si el dinero era sucio, ellos tenían cosas y porque andaban en algo raro, quiere decir que eran malos. Dice Analía, dice la frase, andan mal tus cositas, ¿eh? Ay, tal cual, tal cual. Así mismo decían, ¿eh? Dice Quevedo, dice, no solo eso, también nos enseñaron que para entrar al cielo hay que ser pobre. Tal cual. Exactamente. Sí, 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 sí. Totalmente Quevedo Rosario. Exactamente. Fíjense qué interesante, ¿no? Si nos enseñaron que para entrar al cielo hay que ser pobre, o si sos bueno tenés que ser pobre, y si sos rico tenés que ser malo, porque fíjense que decía, ¿no? Pasará el camello, ¿no? Un camello por el agujero de una aguja antes de que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el mensaje que se está recibiendo en ese momento? ¿Cuál es el mensaje que el niño está recibiendo eso? Claro, el niño quiere ser bueno.
Y si quiere ser bueno, entonces tiene que ser pobre. Y si eso está grabado en su mente inconsciente, porque quiere ser bueno, y sobre todo les digo una cosa, lo vi muchísimo, muchísimo con la gente que ingresa al camino místico, que empieza su desarrollo de la espiritualidad. Empiezan a tener todo un conflicto con el tema del dinero, todo un conflicto, muchísimo conflicto con el tema del dinero. Porque claro, ¿qué hay arraigado ahí? Hay una creencia que le dice, si querés ser espiritual, no tenés que tener dinero. Y si querés ser bueno, no tenés que tener dinero. Pero ahí hay una paradoja, porque vivimos en un mundo donde las cosas tienen su precio. No podemos evitarlo. Podemos no comprarnos cosas en exceso, podemos ser lo más minimalistas posible, pero hay cosas que hay que pagarlas, como el techo donde vivimos, la comida que comemos, la luz, el agua, impuestos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra el conflicto del mundo externo con el mundo interno, y sin embargo son simplemente creencias. Porque el dinero es una energía, es una frecuencia. El problema no es el dinero, el problema es el apego al dinero. El problema es el exceso de dinero que trae aparejado algunas cosas para algunas personas. Porque a veces la gente dice el dinero corrompe o el poder corrompe. Es cierto, pero corrompe a aquellos que son corruptibles. No a todos. No a todos. Entonces, observen que estamos plagados, llenos de energías. Y esas energías a nosotros, que nos fueron implantadas desde niños, se implantaron como creencias. Esas creencias, ¿por qué energías? Porque cuando la maestra, los padres o quien sea el adulto que estuvo a cargo de nosotros nos dijo determinadas cosas, entró una energía en nuestro cuerpo. Esa energía que entró producto de un pensamiento de esa persona, una conversación, una palabra o una agresión también, ¿no? A través del miedo, ¿no? Ingresó esa energía en el niño y eso se instaló en la persona. Se instaló. Esa energía se enquista y luego se hace creencia. Y batallamos contra molinos de viento, contra enormes molinos que están dentro de nosotros. Por eso nuestro mundo inconsciente maneja el 95% de nuestra vida. Hay un porcentaje importante de ese mundo inconsciente que está dedicado, como les decía, a manejar todo lo que tiene que ver con nuestro organismo, con nuestro psiquismo. Pero hay otra parte importante que la maneja en piloto automático que tiene que ver con nuestras creencias. Y eso nos hace humanos y en realidad lo hace como una forma de liberarnos de tener que volver a aprender las cosas de nuevo. Es un modo de supervivencia también y de ahorro, de economía, de energía. El problema es que está buenísimo cuando las creencias que están arraigadas son creencias positivas que enseñan a la persona a salir adelante, a tener fuerza, a tener fortaleza, a tener fe, etcétera, etcétera. Pero es un problema cuando la persona está condicionada a que su creencia le está constantemente diciendo que no. O los apodos, fíjense cuántas veces cuando niños uno le pone apodo al otro. Y eso le queda marcado de por vida. Por ejemplo, el gordito de la clase, ¿no? El gordito de la clase. Aquel que se burlaban de él y le decían el gordito, el gordo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese niño, si no supera eso, ¿cuándo crece?
por más que se ponga a dieta, que esté en el gimnasio, que tenga un físico privilegiado, que tenga una dieta sana, que haya adelgazado, etcétera, 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 si no supera esa creencia, se va a seguir viendo como el gordito de la clase. Y así como tantas otras creencias. Entonces, fíjense que controla nuestras creencias, controla nuestra realidad. Y en realidad crea una ficción de la realidad. ¿Saben que cuando se habla de esoterismo, de espiritualidad, de espíritus que controlan la mente de los seres humanos y etcétera, etcétera? En realidad no es que controlen nuestra mente consciente, porque nuestra mente consciente nosotros sabemos, medianamente vamos entendiendo el mundo que nos rodea. Pero no es eso lo que manejan esas fuerzas. Lo que manejan esas fuerzas son las creencias internas que tiene la persona. El mundo inconsciente. Recuerden que es ahí, en ese mundo inconsciente, donde verdaderamente radica la espiritualidad. Ese mundo inconsciente es un mundo que tiene una frecuencia muchísimo más alta que la frecuencia de la conciencia, muchísimo más alta. Dice Claudia, dice, ¿cuál es la clave para que el inconsciente no nos traicione? Vamos a hablar ahora, ¿cuál es la clave para que no nos traicione? O por lo menos empezar a estar atentos para poder ver su forma de actuar. Dice Dimensión Cuántica, la educación es todo. No hay que opinar sobre el cuerpo ajeno y menos poner apodos. Lo hacen personas que no se encargan de sí mismos, derivan la atención sobre otros. Dice Junior, confía en tu instinto y en tu corazón. Sí, sin lugar a ninguna duda. El instinto es una parte importante nuestra, porque el instinto es algo que, si bien tiene mucho que ver con nuestra mente inconsciente, el instinto está arraigado en el cuerpo físico. Ahora vamos a hablar de eso. Dice, un libro, un viaje, charlas, talleres, todo eso puede acceder. Claro, sí. Sin lugar a ninguna duda que sí. Claro que sí. Entonces, fíjense qué interesante esto del instinto que nos decía recién Junior. ¿Por qué? Porque nuestra mente inconsciente mueve, si bien mueve todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, hay una parte instintiva, visceral, que es de nuestro cuerpo físico exclusivamente. ¿Se acuerdan que en algún momento nosotros hablamos en vivos anteriores, de esos dos espíritus, un espíritu que era el espíritu primordial y otro espíritu que era el que controlaba el cuerpo? Quizás se acuerdan aquellos que vienen siguiendo todos los vivos que hemos venido dando. Bueno, ese espíritu que controla el cuerpo, ese espíritu es el que está movido por el mundo inconsciente. Y ese espíritu que controla todo nuestro cuerpo es el encargado de que todo funcione como tiene que funcionar, todo se haga de la manera que tiene que ser para que la persona pueda funcionar, para que el cuerpo físico pueda funcionar de la mejor manera posible. Pero también ese espíritu aprende mañas, que tiene que ver con lo humano, con el aprendizaje humano. Y ahí es donde está grabado ese patrón inconsciente. Porque cuando nosotros decimos la mente inconsciente, y ahí tenemos que poner un poquito de luz en todo esto. Ahora después vamos a hablar algunos tips, cómo poder hacerle jaque mate a esas creencias. Pero, ¿cuál es el problema que radica acá? Esta mente inconsciente que aprendió todas esas cosas, las tiene, como decíamos recién, como verdades absolutas. Y esas verdades absolutas ya las tiene programadas y las hace y las saca hacia el mundo como una forma, como decíamos, de economía, para economizar energía y poder dedicarse a otras cosas.
Pero ese espíritu que se mueve desde el lado izquierdo, que nosotros le decimos el espíritu que maneja el cuerpo o la mente inconsciente, tenemos que ponerle un poquito de luz. Cuando nosotros decimos mente inconsciente, mente no es solamente, no tiene que ver solo con el pensamiento, no son solamente creencias que están arraigadas en el pensamiento. Si se acuerdan, en vivos anteriores nosotros hablamos de mente. ¿Qué era mente? Decíamos, mente no es solamente pensamiento, mente son tres componentes. Una porción de pensamiento, sí. Una porción de creencias, sí. Una porción de emoción y una porción de acción. Una acción que se hizo en pos de esa creencia y de ese sentimiento que despertó esa creencia. Así que mente, la mente consciente, la mente creadora, cuando creamos con conciencia, son esos tres componentes. Y la mente inconsciente también tiene esos tres componentes. Y ese es el problema que muchas veces radica, porque la gente dice, por ejemplo, sí, yo entiendo que cuando fui niño me inculcaron esas creencias de carencia. Lo entiendo y lo comprendo. Entiendo que hice tal y tal cosa por la creencia de carencia que tengo. Hice tal y tal otro por la creencia de carencia que tengo. Pero si la persona lo entiende, ¿por qué esa creencia no cae? ¿Por qué no se va si la persona lo entiende? Bueno, no se va porque no es solamente un pensamiento, no alcanza con entender. No es solamente entendimiento, tiene que poner una emoción la persona y tiene que hacer una acción en pos de derribar esa creencia. Entonces no alcanza con entender. Y esto va para cualquier tipo de hábito, creencia, cualquier cosa que uno quiera derribar. No alcanza con entender. Si no, fíjense, si fuera así, simplemente una terapia, por ejemplo, una terapia psicológica que es a través del habla, enseguida se disiparía, ¿no? Aquel problema, aquella creencia, aquel obstáculo, aquel trastorno se disipa. Muchos entienden qué es lo que les pasa, saben muy bien lo que les pasa. Saben reconocer y conocen perfectamente todo el desarrollo de aquello que les pasa, cuando comienza, cómo se desarrolla, cómo termina, dónde inició, por qué está implantado, lo entienden a la perfección. Son muy sabios en su propio problema, pero no lo pueden resolver. ¿Pero por qué no lo pueden resolver? No lo pueden resolver porque la mente inconsciente está formada por esos tres pilares. Si yo no ataco esos tres pilares, no voy a poder arrancar de raíz el problema. Facilísimo y complicadísimo a la vez. Por eso no alcanza con entender. Y eso es lo que siempre pasa. Fíjense en una pareja, por ejemplo. Hoy le llamamos las parejas tóxicas, ¿no? Bien, la persona que está en una relación tóxica entiende y sabe, bueno, esto es algo tóxico, esto no me sirve, yo sé que es tóxico, la persona lo sabe. Sabe que está mal, que está triste, que está con depresión, etcétera, etcétera. Sabe que esa persona no es buena para ella. Pero ¿por qué no puede cortar con esa relación? ¿Por qué no puede cortar con ese trabajo? ¿Por qué no puede cortar con esa creencia? ¿Por qué no puede ser abundante, saludable, energético, joven, etcétera, etcétera, lo que la persona quiera? ¿Por qué? Porque no alcanza con entender. Necesito hacer un acto que implique una emoción. Solo así le hago jaque mate a la mente inconsciente, porque así se creó y así se saca. Cuando de niño el padre, la madre, el adulto que estuvo a cargo de ese niño le dijo, por ejemplo, le dijo al niño inútil, el niño trajo esa energía dentro de sí
esa palabra la relacionó con la incapacidad de poder hacer algo, pero ocasionó un sentimiento, un dolor, un sentimiento. Al ocasionar ese sentimiento, se hizo carne. Esa palabra que simplemente entró como una energía, como un pensamiento, se hizo carne. ¿Por qué? Porque si le hubiera dicho, pero sos inútil, y el niño le dice, ay papá, déjate de cosas raras, o ay mamá, y tal, y no le da bolilla y se pone a hacer otra cosa, eso no queda en el cuerpo. No queda. Porque la emoción no se arraiga en el cuerpo. Pero si la emoción se mete dentro de sí, empieza a poner raíces y esa flor llamada creencia empieza a crecer. Entonces, ¿cómo se va a afianzar? La próxima vez ese niño va a hacer una acción. Cuando vaya a hacer una acción y, por ejemplo, se le cae algo, ahí está la confirmación. Sí, es cierto, soy así. Una porción de pensamiento, una porción de sentimiento y una acción. Y ahí la mente inconsciente dijo, hágase, hágase. Y se estableció la creencia. Bien, pero ¿cómo hago para sacar esa creencia? Por eso lo que les decía, piensen bien, esto es importante, esto es muy importante. Hay que reprogramar nuestra mente inconsciente. Si nosotros queremos ser lo que cada uno quiera ser, exitoso, tener salud, tener buenas relaciones, lo que quiera, lo que cada uno quiera, abundante, próspero, lo que cada uno quiera. No existe obstáculo, no hay. Cuando la persona dice que tiene carencia económica, bueno, ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema que tiene esa persona? Piensa en esto, hay dinero para todos, hay prosperidad para todos, hay salud para todos. ¿Por qué unos lo tienen y otros no? Pensemos, no como la señora que dice, lo tiene porque es un jodedor y jodió a alguien, le hizo algo a alguien, entonces por eso lo tiene. No, pensemos que lo hizo bien, de buena manera, en buena ley. ¿Ah? Vamos a pensar eso. Pero ¿por qué esa persona lo hizo si salió de la nada? Otra cosa si se lo heredaron, pero si salió de la nada, ¿por qué esa persona lo hizo? ¿Y por qué otra persona no lo hizo? ¿Cuál es la diferencia entre una persona y otra? Si las dos salen no de cuna de oro, sino de una familia humilde, ¿cuál es la diferencia entre una persona y otra? Esto, esto y la acción que está cerca de la zona del ombligo. Ahí. Es mente. Esos tres componentes es lo único que diferencia a una persona de otra. Nada más. Una persona se diferencia de la otra por la frecuencia, la energía y la vibración de su mente. Unos tienen una frecuencia y una vibración más alta porque la mantienen y otros la tienen más baja porque se entregan. Entonces, ¿es difícil ser positivo? Sí, pero da buenos resultados. He ahí el quid de la cuestión. Dice Gil Salizabal, dice, la pereza prima mucho la manera como nos desempeñamos en nuestras vidas. Es cierto. Ahora, fíjense eso. Claro, la pereza es un gran problema, es cierto, claro que sí. Dice Mención Cuántica, la diferencia es activar nuestro poder creador ilimitado, pero requiere entrenamiento, claro que sí. ¿Cuál es el problema de la pereza? La pereza es el mínimo esfuerzo. Nuestro cuerpo siempre va a buscar hacer el mínimo esfuerzo porque tiene que ahorrar energía, porque nuestro cerebro consume mucha carga energética. Fíjense, si nuestra mente inconsciente maneja el 95% de toda nuestra humanidad, requiere muchísima carga de energía y deja un 5% para la parte cotidiana, el diario vivir.
donde no hay mucho que pensar, donde las cosas se van haciendo de forma rutinaria, donde se busca el mínimo esfuerzo, porque toda esa otra carga tiene que ver con la mente inconsciente. Lo veo muchísimo esto cuando los alumnos están por dar un paso importante en su sendero espiritual, están por pasar a una frecuencia diferente, lo veo muchísimo. Están sumamente cansados, sumamente agotados y necesitan dormir. ¿Por qué? Porque se necesita mucha carga energética para cambiar la frecuencia. Mucha carga energética se necesita. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, primero vamos a pensar lo siguiente. Si voy a cambiar mi mente inconsciente, tengo que ser disciplinado. Porque no se piensen que la mente inconsciente creó esa creencia de un día para otro. No fue así. No fue la creencia de un día para otro. Fueron varias veces que nos dijeron esas cosas, varias veces las sentimos, varias veces lo hicimos y lo confirmamos y quedó arraigado. La repetición sistemática de algo se enquista en el cuerpo y se hace verdad. Así como fue implantado, de la misma manera hay que desimplantar eso. Pero tenemos que pensar lo siguiente. Nuestra mente inconsciente es muy fácil de ver cómo está operando en nosotros mismos, no simplemente observándonos, que a veces es difícil ver cómo opera, sino que en nuestros sueños. En nuestros sueños, ahí es donde la mente inconsciente está enviando toda la información de lo que está ocurriendo internamente. Y fíjense qué interesante y qué bello al mismo tiempo. Nosotros decimos cuando nos despertamos, tuve un sueño tan loco, esos sueños locos que tuve, que pasó esto y luego pasó lo otro, que no tiene ni pie ni cabeza, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué pasará esto? ¿Qué pasará lo otro? ¿Pero por qué? Porque nuestra mente inconsciente es simbólica. Por eso el proceso alquímico funciona, el proceso mágico funciona, todo el hermetismo, el esoterismo, todo eso funciona. ¿Por qué funciona? Porque todo se basa en símbolos. Nuestra mente inconsciente es simbólica. Nuestra mente consciente es literal, bien literal, pero nuestra mente inconsciente es simbólica. Entonces, fíjense lo interesante, fíjense qué interesante esto. Si nuestra mente inconsciente es simbólica, es a través del símbolo como yo puedo cambiar las cosas. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, bien, tengo que empezar a crear mi día. Pero no desde esa cosa chabacana, quiero que mi día sea tal o cual, así. No, tengo que tomármelo en serio. Por eso hay que ser conscientes de eso. No es de esperarse que la primera vez que nosotros vamos a construir nuestro día esté magnífico como lo creamos. No es de esperarse que la segunda tampoco, ni es de esperarse que la tercera. Ojalá que sí, pero no es de esperarse. Pero va a llegar un momento en que va a ser. Pero tengo que ser consciente de esto. Si no puedo ser disciplinado, si no puedo ser constante, no va a haber cambio posible. Pero si soy disciplinado, si soy constante en empezar a hacerle jaque mate a esa mente inconsciente para que sea esa misma mente inconsciente que me lleve hacia el éxito, si no soy disciplinado y no soy constante, entonces es mejor que no lo haga ni siquiera un día, porque va a ser una pérdida de tiempo. Pero miren qué interesante, miren qué interesante. La mejor forma de empezar a hacer jaque mate a la mente inconsciente es cuando estamos medianamente entrando en el sueño. Y eso hay que provocarlo. No sirve hacerlo en este caso, hay muchas formas de hacerlo, pero no sirve en este caso que les voy a contar, hacerlo cuando estamos entrando en el sueño. Y les voy a explicar por qué. Hay otras formas de que sí, de que estamos entrando en el sueño y vamos pensando cosas, creando cosas y para que en el sueño se empiece a manifestar. El problema es que esto que les voy a decir lo tenemos que hacer por lo menos unos 20, 25, 30 minutos y despertarnos. O no dormirnos sería lo ideal. ¿Qué vamos a hacer? Bien,
Nos despertamos a la mañana. Muy bien, nos despertamos a la mañana. Si hay que ir a trabajar, bueno, traten de despertarse antes, poner el despertador antes, para tener por lo menos unos 20 minutos antes de que puedan levantarse y hacer su rutina para llegar bien al trabajo. Así que vamos a hacer eso, nos vamos a despertar un rato antes y bien, nos despertamos, ya dormimos, nos aseguramos de que no nos vayamos a dormir nuevamente, nos podemos levantar, tomar un vasito de agua, lo que sea, y luego nos tiramos un ratito en la cama. Y lo único que vamos a hacer es, vamos a decir esto: quiero utilizar todos los poderes que poseo, los poderes conscientes y los poderes inconscientes para crear mi día. ¿Ah? Los poderes conscientes y los poderes inconscientes, porque hay poderes que ni siquiera sabemos que tenemos, pero los tenemos. Entonces empezamos a crear el día con nuestra imaginación creativa. Bueno, la mañana voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, voy a hacer tal... Y poner cosas que tengan que ver con éxito. Cosas que nos sorprendan de decir, no, esto es muy raro, esto, qué raro esto que sucede, esto tiene que ser creación de lo que yo hice porque normalmente esto no podría pasar. Bueno, hay que empezar a crear el día con intención. Quiero que mi día sea así, sea así, que cuando me encuentre con fulano, mengano en el trabajo o en donde sea, esté de buen humor conmigo, si por ejemplo de repente está de mal humor esa persona, y todo lo que se les ocurra, pero todo lo que tiene que ver con ese día, único y exclusivamente con ese día, todo lo que queremos que ocurra en ese día. A los 20 minutos que estuvimos recreando todo ese día, o menos, quizás 15, recreando todo ese día con el mayor lujo de detalles, sin dormirnos, pero sí en ese estado así de relax, de calma, ¿tá? Visualizando, nos vamos visualizando que estamos haciendo tal y tal cosa, que estamos conversando con fulano, con mengano, que estamos, todo lo que nosotros queremos que ese día salga bien, que sea un día exitoso. Bien. Nos despertamos esos 20, 25 minutos, 30, nos ponemos el despertador para no dormirnos, por las dudas que agarremos el sueñito, y nos despertamos. Tenemos que tratar de no dormirnos, porque si no caemos en la mente inconsciente y esto tiene que hacerse de forma consciente para que funcione. Terminó ese periodo y ¿qué hago? Agarro papel y lápiz y empiezo a escribir. ¿Ah? Empiezo a escribir tal y tal cosa, todo lo que visualizamos, me voy a levantar, voy a hacer esto, voy a tal cosa, tal otra, todo lo que nosotros visualizamos, lo máximo que podamos escribirlo, ahí en ese cuaderno, que es un cuaderno de manifestación que la vamos a tener siempre, y escribimos todo y nos vamos a hacer nuestro día, y vamos a estar atentos pensando en las cosas que estuvimos poniendo y viendo, simplemente observando a ver qué es lo que sucede. Bien, supongamos que terminó el Diego. No, yo puse el otro y no pasó, puse esto otro y no pasó. Bueno, no se desanimen. ¿Por qué? Porque tendemos a desanimarnos muy pronto. No se olviden que estamos haciendo un acto mágico, que estamos reprogramando nuestro mundo interno, nuestra mente inconsciente. No es de esperar que de un momento a otro suceda. Bueno, supongamos que no pasó el primer día. Bueno, muy bien. Al segundo día hacemos exactamente lo mismo y después vamos y escribimos en nuestro cuaderno. Va a llegar un momento, porque se los garantizo que va a suceder, va a llegar un momento en que va a decir, opa, ¿y esto? Esto fue lo que yo escribí, esto fue lo que yo creé, y esto otro está pasando, está sucediendo. Háganlo, no me crean. Háganlo, compruébenlo y véanlo por ustedes mismos. Van a ver que es increíble. Hay uno que está haciendo, está reprogramando su mente inconsciente para que sea ella la que materialice en el mundo. Porque ¿saben una cosa? La mente inconsciente es la que crea el mundo material. Nuestro mundo, nuestro microcosmos es la mente inconsciente la que lo construye. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Quiere ser exitoso? Reprográmese. ¿Quiere ser saludable? Reprográmese.
minutos antes de levantarse, luego uno anota todo, empiecen a tener un cuaderno de registro, un cuaderno de ruta, un cuaderno de registro del día. Sé que, bueno, tengo que estar escribiendo todo antes de irme a trabajar o antes de salir, sí, pero no se olviden que ahí es donde está la ganancia, porque imagínense que le agarren el jeito a esto. Y en un momento dicen, bueno, quiero irme de viaje a tal lado y no tengo dinero. Bueno, aparecerá la oportunidad, la forma para que yo pueda viajar a tal lado o para que yo pueda hacer tal cosa. Va a llegar un momento que van a decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Esto es mágico? Sí, sí, sí. Pero hay que hacerlo una y otra 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 vez. Y otra vez. Tanto que al final le vamos agarrando la mano. Eso es ser constructor de nuestra propia vida, de nuestro propio destino. Eso es. Dice Verónica, dice, hace poco soñé que iba a una tienda y había una muchacha que nunca la vi en la vida real, le diría en el sueño, que quería jugar al número, hacer la quiniela y me decía la muchacha que no se podía jugar. Fíjense qué interesante, qué interesante. Muchas veces pasa eso, muchas veces hacemos contacto con diferentes personas, con diferentes oportunidades. Es un mundo tan vasto, pero ahí es el mundo de la magia. Ahí es donde está la magia. Verdaderamente ahí. Empiecen a reprogramar esa mente inconsciente y se van a dar cuenta que es ahí donde radica la verdadera magia. Ahí es donde radica. Nosotros somos como una computadora. Lo somos. Somos como una computadora. No lo podemos evitar. El problema es que cuando una computadora está mal programada, tiene virus. Y esos virus hacen que funcione mal. Dice Raúl, señora Norma, ¿con nuestra mente inconsciente se crea o se visualiza la persona que siempre soñaste, pero que no fluye con esa persona que es? La persona que siempre soñaste, pero no fluye con esa persona. A ver, se crea. Bueno, en realidad no entiendo bien la pregunta, lo que dice ahí, no entiendo bien lo que estás diciendo ahí, Arraun, no entendí bien. No sé si en realidad si se visualiza esa. Lo que pasa es que no es muy fácil el poder actuar sobre la voluntad del otro y no estaría bueno actuar sobre la voluntad del otro. Si no fluye, deja quieto eso. Si no fluye por algo, no fluye. Pero sí está bueno si uno quiere tener una pareja, que uno empiece a, visualizarse en determinadas situaciones con esa pareja, ¿no? Dice Cristina, tal cual, Norma, en el taller de antes de fin de año realizamos el taller y la meditación. Es la meditación cabalística, es cierto, la realizamos. Dice Mauri, buenas noches, dormir no significa descansar. Me ha pasado de soñar que juego al fútbol y me despierto más cansado. Bueno, los jugadores de elite muchas veces lo que siempre hacen es empiezan a visualizarse haciendo eso, y bueno, y van preparando su mente inconsciente. Entonces su mente inconsciente cuando van al campo a jugar o a hacer cualquier tipo de deporte ya está entrenada. Ahí está el quid de la cuestión, créanme que está ahí. Créanme que está ahí. En nuestra mente inconsciente es donde verdaderamente está la magia. Esa es la verdadera magia. La magia es hacer contacto con esa parte nuestra, es hacer contacto con ese mundo. El problema es que nosotros, como decía recién, ahí la compañera, no me acuerdo quién fue que dijo bien, que habló de pereza, somos perezosos. Y no, lo hacemos una vez y lo dejamos, lo hacemos otra vez y lo dejamos. Pero fíjense, imagínense, tener, porque lo tenemos,
lo tenemos, lo que pasa es que no lo usamos. Imagínense tener esa capacidad y crear el día a la medida de ustedes. Uno quiere sanar, crea su salud. Uno quiere tener la pareja ideal, crea la pareja ideal. Uno quiere tener la economía ideal, crea la economía ideal. De eso se trata. No hay castigo porque bueno, tiene que ser así. No, uno puede modelar eso, pero para modelar eso tiene que ir hacia el otro mundo. Y ese otro mundo, que es el que controla y controla toda nuestra humanidad, es ahí donde está el quid de la cuestión. Por eso, piensen esto. Quieren cambiar cualquier cosa que les haya pasado. Imaginemos, por ejemplo, que nos pasó algo feo cuando niños, algo terrible, algo espantoso, algo que verdaderamente hasta el día de hoy como adultos lo recuerdan y les da trauma, dolor, lo que sea. Bueno, hagan la cosa al revés. Vayan a ese momento, visualicen que están yendo en ese momento del pasado y ustedes siendo adultos y ven que a ese niño le está pasando tal y tal cosa y entonces, miren, entonces nos quedamos sin luz. Ay, se me apagó la computadora que es la que está encendida con las luces. Bueno, ya estamos por terminar igual. Entonces, a ver si me enciende esta luz otra vez. Ahí encendió. Entonces, fíjense qué interesante esto. Cuando nosotros estamos, cuando niños, viviendo algo terrible, nosotros podemos ir como adultos a ese pasado, como adultos, y a esa persona que le está causando daño a ese niño, darle una buena paliza. Y correr a ese niño de ese lugar. Y uno puede decir, bueno, pero eso es una fantasía porque en realidad eso pasó. Sí, pero no estamos hablando de que hacer que no pase, estamos hablando de reprogramar la mente inconsciente, quitar el trauma y quitar el dolor. Es ir hacia ese pasado, tomar el control, porque lo que sucedió ahí es el niño no tuvo el control, perdió el poder, entonces el poder lo tiene aquel perpetrador. Es tomar el poder como adultos y ahí mismo como adultos tomar acción. Entonces lo que busca nuestra mente inconsciente es la reparación. Ahí estamos reparando. Ahí estamos reparando. Nuestra mente es la verdadera máquina del tiempo. La verdadera máquina del tiempo está dentro de nuestra mente. La verdadera realidad, el cambio de realidad está dentro de nuestra mente. Por eso, como nosotros tenemos la capacidad de crear la realidad y de cambiar la realidad y de hacer cosas increíbles, todo el mundo espiritual, oscuro, está cerca nuestro, porque somos realmente algo magnífico como seres humanos. Y aparte tenemos algo que el mundo espiritual que está alrededor nuestro, denso, no tiene. La carne, las sensaciones de la materia, todo eso no lo tiene. Entonces piensen esto, piénsenlo, pero piénsenlo en serio. ¿Qué tipo de vida quiero tener? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué tipo de mujer, de hombre? ¿Cómo quiero ser? Construyan eso. Construyan. Construyan eso que admiran. Construyanlo para ustedes. Construyan la vida que ustedes quieren. Saben que es muy interesante cuando uno empieza a actuar con la mente inconsciente y a crear su realidad. Porque al principio uno dice, esto no puede ser. Esto no puede ser que haya... No, esto fue casualidad. Y después se empieza a dar cuenta que esa casualidad se empieza a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Y llega un momento
en que uno crea de forma consciente cosas que uno dice, esto no puede ser normal, pero lo creé yo. Eso es ser creadores. Eso es ser creadores. Eso es ser los verdaderos creadores. Ahí está. El problema es, ¿voy a creer que puedo? ¿O ya de entrada me digo, no puedo? Si creo que puedo, puedo. Y si creo que no puedo, no puedo. Pero en nosotros está el poder. Y esto no son frases hechas, ¿eh? Esto no es una frase de la New Age, una cosa... No, esto es verdad. Esto es real. Yo hace muchos años, como les dije, voy a cumplir 55 años. Y hace más de 30 años que estoy en todo el tema místico. Y mis hijas eran pequeñas y yo tenía una frase que decía, yo decía, Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y lo empecé a decir, y lo decía, y lo decía, y lo decía, y lo repetía. Y tanto así que me quedó como un mantra, me lo repetía, y de repente lo decía bajito, pero totalmente inconsciente lo repetía. Hasta que mis hijas me decían, mamá, ¿qué estás diciendo? No, nada, nada. Y lo repetía, lo repetía, lo repetía. Yo siempre digo esto. Yo ingresé en el camino espiritual debido a que esa frase se implantó en mi inconsciente. Sin saber lo que estaba haciendo, reprogramé mi mente inconsciente para que hiciera un clic y me acercara al mundo espiritual. Una frase, repetida cientos de miles de veces, que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, porque no tenía conocimiento de ninguna de estas cosas. Pero mi espíritu, mi alma, mis guías, como uno quiera llamarlo, me motivaron a repetir y repetir esa frase, y esa frase cambió mi vida. Esto funciona. Funcionó para mí y funciona para cientos de miles de personas. Inténtenlo. Inténtenlo, van a ver que se van a maravillar con ustedes mismos, con ustedes mismos. Dice Leal, llevaba una semana viendo un rostro y despertándome a la madrugada, y de repente a los pocos días encontré el rostro en la imagen de la sábana santa. Miren qué interesante, que desconocía su imagen. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estás viendo cosas en el futuro próximo, que estás conectándote con cosas de una vibración más elevada, ¿no? Biodanza dice, hola, yo lo sueño a mi mamá que falleció hace 4 años muy claramente con mucho diálogo. Lo que pasa que en ese mundo de los sueños, ese mundo astral, nosotros no, ese mundo astral conecta con las frecuencias del mundo de los difuntos, conecta con las frecuencias de otros planos superiores, o sea, hay mucha conexión. Ahí el presente, pasado y futuro se mezclan las dimensiones. Ahí es un mundo donde suceden cientos de cosas. Lo que sucede es que la muerte no es lo que nos contaron como la desaparición total o parcial. Es mucho más que eso. Dice Verónica, dice, Norma, ¿qué opinas de los sueños de los difuntos? ¿Será real o lo tenemos en la mente y lo soñamos? Los difuntos hablan con nosotros. Ellos son espíritus. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros somos espíritus encarnados y ellos son espíritus desencarnados. Nada más, ellos también están en una frecuencia. Nosotros nos movemos como si fuéramos un satélite alrededor de frecuencias y ellos hacen exactamente lo mismo. A veces nuestras frecuencias se unen con las frecuencias de ellos. Ellos están esperando para hacer otro pasaje o encarnar o esperar su momento. Siempre, o sea, el soñar con los difuntos nunca es simplemente porque nosotros nos contamos algo. Ellos se acercan a nosotros ahí en ese mundo intermedio que es el mundo astral. Dice Lenin Silvera, dice, en la masonería se trabaja lo simbólico, dice, tu nacimiento al despertar significa la muerte y ser anterior y bajo un ritual simbólicamente mueres, al igual cuando el bautismo. Exactamente,
Todas las hermandades o las religiones, las filosofías siempre pasan por una muerte iniciática, un acto simbólico. Porque ese acto simbólico hace eso, hace que la mente inconsciente recepcione que aquí murió el profano y nació el iniciado, ¿no? ¿Qué es un iniciado? Un iniciado es una persona que ahora tiene la capacidad de caminar en dos mundos, en el mundo de los vivos y en el mundo de los espíritus. Eso es un iniciado, la capacidad de caminar en dos mundos. Por eso siempre se hace la muerte, vive una muerte. A partir del momento en que muere, conoce el mundo de los espíritus y los espíritus lo conocen a él. Por eso siempre se hace una muerte simbólica, igual que el bautismo, tal cual como dice Lenin Silvera, sin lugar a dudas. Dice MS Baez, dice, buena, soñé que choqué y me vi con el volante dentro del pecho. ¿Cómo revierto un sueño feo? Bueno, capaz que ni siquiera es que soñaste eso. A veces, muchas veces, nosotros vemos cosas de vidas pasadas, cosas que fueron muy movilizadoras. Muchas veces nosotros vemos la muerte y no quiere decir que es la muerte nuestra en esta encarnación, sino que vemos cosas que sucedieron anteriormente. Pero lo que podés hacer es todo esto que yo les decía, de empezar a visualizarte, ¿no? Que vas en tu auto, vas en tu auto y manejas espectacularmente bien. Y cuando estás por llegar a ese supuesto choque, haces una maniobra y seguís. Y empezar a repetirte, soy una excelente conductora y todo lo que se te venga a la mente para tratar de contrarrestar eso. Porque ahí capaz que no es simplemente que te está mostrando el futuro, capaz que es un miedo que te está mostrando, ¿viste? Pero sí, hay que tratar de revertirlo con lo opuesto. Siempre es lo opuesto. Dice Dimensión Cuántica, en sueños manejaba un auto divinamente, iba con otra persona, pero en la vida real si no aprendí a manejar. Capaz me compro el auto y tengo que aprender, claro. El manejar es el control de nuestra vida, el llevar el control de nuestra vida. A veces nosotros ya tenemos el control de nuestra vida, pero también el manejar, porque el auto en realidad depende el sueño, depende, porque el sueño no es solamente esto, el sueño está todo dentro de un contexto y el significado tiene que ver todo con el contexto y con la experiencia que está viviendo la persona. Por eso, fíjense que recién yo les leía ahí que nos comentaban de que chocaba, ¿no? Que había tenido un sueño feo. Bueno, quizás no tiene que ver con un choque, quizás tiene que ver con una situación que está viviendo en su vida, porque el auto tiene que ver con el cuerpo físico. El auto en el sueño tiene que ver con el cuerpo físico, dependiendo del contexto del sueño, siempre dependiendo del contexto del sueño. Por eso hay que ver todo, para poder entender o analizar un sueño hay que ver todo el contexto de la persona. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a estar terminando ya, que ya se nos fue la hora, así que vamos a ir terminando, pero tal cual como dicen, el poder de la palabra para crear. Exactamente, la palabra tiene poder y eso es real, la palabra tiene poder. Intenten esto en ese acuéstense tranquilos, en esa relajación, empiecen a construir su día, empiecen con la construcción de su día y después, como les dije, anótenlo en el cuaderno. No alcanza con toda esa visualización, hay que traerlo a la materia, hay que traerlo a tierra, y para traerlo a tierra hay que plasmarlo en el cuaderno. El cuaderno es lo que lo baja al mundo de la materia. Y poco a poco las cosas van a empezar a ir sucediendo. Construyan para ustedes lo que ustedes quieran, construyan para ustedes. No tengan, no es necesario conformarse con una mala situación. Ese es el problema humano. Creemos que, bueno, esto es así, está porque Dios quiso. ¿Dios quiso? ¿Estás seguro? ¿Va a querer que estés enfermo, pobre, y solo? ¿Qué tipo de Dios es ese? En el que yo creo no es así.
Bien, dice, hola, dice, sueño que la persona que me interesa se aleja y se va con otra mujer. Por lo general mis sueños se cumplen, pero quisiera que esto no pasara. ¿Qué puedo hacer? Bueno, quizás está mostrándote algo que uno a veces no lo quiere aceptar, ¿no? No, hay cosas que nosotros podemos cambiar y otras cosas que parten de la vida de la otra persona. Pero si tus sueños te muestran y tus sueños se cumplen, es porque en realidad tenés la capacidad de poder ver en ese futuro próximo, en la otra dimensión donde se manifiesta el futuro próximo, ver lo que está por ocurrir. No es que tú lo provoques ni nada que se le parezca. Está por ocurrir y simplemente podés captar esas vibraciones. Lo importante de esto es que tus sueños te avisan, ¿no? De determinadas cosas. No te diría en este caso que tú hagas algo para revertir eso, porque ahí estarías influyendo en la vida de otra persona y eso puede ser contraproducente para la otra persona, pero sobre todo para ti, porque todas esas cosas generan un karma del cual después es difícil salir. Bien, dice Verónica, leo este último y terminamos. Dice, gracias Norma por contestar mi pregunta. Si con mi padre que hace un año falleció y apareció en mis sueños, me dijo que me quedara tranquila, que él estaba bien y después del sueño quedé mejor. Claro, claro, se acercan, ellos se acercan, ellos se acercan. Esto no tiene un final, no es falleció y ya está, listo. No, recuerden esto, nosotros somos espíritus encarnados, ellos son espíritus desencarnados, pero van a volver a encarnar, están en una frecuencia de espera. Si se están comunicando con nosotros es porque todavía no volvieron a encarnar, pero es muy, muy interesante todo esto, muy interesante. Bueno, hemos terminado nuestro vivo hablando sobre la mente inconsciente. Queda muchísimo para hablar, muchísimo para conversar, pero bueno, ya se nos fue un montón el tiempo. Les mando un abrazo grande a todos, cuídense mucho. Hagan que su vida sea magnífica y preciosa, preciosa, preciosa. Y bueno, pueden hacer lo que ustedes quieran para ustedes. Ya sea que quieran algo maravilloso, quieran mudarse, quieran lograr la salud, la economía, lo que sea, eso lo pueden lograr. Lo pueden lograr, pero tienen que empezar a adoctrinar su mente inconsciente para que sea ella la que les consiga ese camino y ese destino. Bueno, les mando un abrazo grande a todos, cuídense mucho, que tengan una excelente noche, un gran abrazo fraterno y muchísima paz profunda para todos. Nos vemos el próximo domingo con otro interesante tema. Un abrazo grande y cuídense mucho. Pórtense bien. Chau, chau, chau.